del cual quiero hablar hoy, la obediencia. Me pregunto si Dios le ha estado hablando acerca de algo que Él quiere que usted haga y que usted no lo ha hecho todavía. Por ejemplo, Dios le ha estado diciendo que hay una confesión de pecado que usted necesita hacer, un pecado que debe confesar y usted no lo hace. Le ha estado diciendo Dios que hay una restitución que usted necesita hacer, que debe hacer las paces con alguna persona, pero usted no lo ha hecho. Le ha estado Dios diciendo que hay algo que usted debe dar y usted no lo ha dado todavía. Y puede ser que alguien a quien usted ama. ¿Ha escuchado un refrán que dice, narices muertas no huelen rosas? Si usted va a hacer algo, hágalo ahora. Hay un testimonio que usted debe dar. Ha puesto Dios en su corazón el nombre de alguna persona y Dios quiere que usted sea su mensajero para esa persona, pero usted no lo ha hecho todavía. Y luego usted se está preguntando, ay, ¿por qué será que no tengo gozo en mi vida? Confiar y obedecer, cumpla nuestro deber. Si quiere ser feliz, debe confiar y obedecer. Permítame darle el trasfondo del pasaje bíblico que vamos a leer en un momento. Los apóstoles habían estado testificando. Dios se había estado manifestando. Jesús dio la gran comisión y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo descendió. Los apóstoles salieron a cumplir su misión. Los perdidos se salvaron y ese grupo de discípulos puso al mundo de cabeza por el Señor Jesús. Y los saduceos, los fariseos y los herodianos y todos sus secuaces estaban furiosos por lo que los apóstoles hacían. Así que el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un ángel vino de noche y los liberó. Una especie de escape carcelario santificado. A los apóstoles les habían ordenado que no predicaran y que no enseñaran absolutamente nada en el nombre de Jesús, y a la mañana siguiente ellos están allí en el mismo lugar predicando y enseñando acerca de Jesús. Así que sus enemigos van a donde el sumo sacerdote y le dicen, pensábamos que habías puesto a esos hombres en la cárcel, pero ahí están en la calle predicando y enseñando de Jesucristo. Leamos Hechos capítulo 5, empezando desde el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí hacen referencia al Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted no tiene ningún problema en marcar su Biblia, me gustaría que marque la siguiente frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora leamos lo que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Note que en estos versículos se menciona 2 veces la palabra obediencia. Y de eso es de lo que quiero hablar, la eficiencia de la obediencia. El tren del creyente rueda sobre 2 rieles, confianza y obediencia. Confianza y obediencia es el tren de la redención. Por eso deseo que usted aprenda algo sobre la obediencia. Deseo poner 3 cosas básicas en su corazón, 3 puntos fundamentales para que sea un creyente feliz y victorioso. Y quiero decirle que mientras le hablo a usted, también me hablo a mí mismo. Primero, debe revisar la razón para obedecer. Si usted no tiene una buena razón para obedecer, definitivamente no obedecerá. Por eso creo que es muy conveniente el que miremos detenidamente este pasaje y revisemos la primera razón para obedecer. La obediencia es un deber, y un deber que debe ser cumplido. Note lo que el apóstol dijo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres decían una cosa, Dios decía algo diferente. Por eso los apóstoles dijeron,
No hay que pensar mucho al respecto. Vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a los hombres. Si es que lo que los hombres dicen está en contradicción de lo que dice Dios, debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano y debemos obedecerle. Muchas veces nos vemos en problemas simplemente porque no obedecemos a Dios. Anote al margen un versículo auxiliar, 1 Samuel 15:22. Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular, pero el rey hizo su propia voluntad, y lo hizo a su manera, y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. Y ahora Samuel, el profeta de Dios, le llama la atención y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está. No hay forma de que usted pueda venir hoy y trate de comprar a Dios, de sobornar a Dios. Y si usted está pensando: bueno, yo di una gran ofrenda para el Señor. Mi amigo, recuerde que Dios no quiere sus sacrificios, Dios quiere su obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Esto tiene que ver con el ofrecimiento de los mejores animales en el altar. Pero escuche lo que dice el versículo 23 de 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí Dios está diciendo a qué se parece la desobediencia. Si usted es un creyente desobediente, mire a lo que se parece la desobediencia. Primero, es como hechicería. ¿Está usted desobedeciendo lo que Dios le ha dicho que haga? Entonces tengo que decirle que usted está practicando una forma de hechicería. Por supuesto, usted no está pensando que practica adivinación, pero la desobediencia le pone en el mismo equipo que Satanás. Y eso es lo que hizo al diablo, su rebelión contra la voluntad de Dios. Así, desobediencia es hechicería, y muy pronto Saúl, quien desobedeció al Señor, estuvo consultando a una hechicera de acuerdo al relato bíblico. Segundo, la desobediencia no solo es como adivinación o hechicería, sino también es como ídolos. Desobediencia es poner el puño cerrado en el rostro de Dios. Es como decir: Dios, no tu voluntad, sino la mía será hecha. Puede ser algo pequeño, pero la desobediencia sobre algo pequeño no es una cosa pequeña, porque la desobediencia siempre es algo grande, aun si es una cosa pequeña en la cual usted desobedece. Por ejemplo, cuando mi hijo era apenas un muchachito pequeño, un día estábamos en la sala de nuestra casa y le dije: Steve, levante el periódico del suelo. Pero él no lo hizo. Para conseguir su atención, yo le dije con un poco más de autoridad en mi voz: Steve, ¿podrías recoger el periódico del suelo? Papi quiere que levantes el periódico. Él meneó su cabeza y empezó a salir. Entonces le dije: hijo, regresa y recoge el periódico del suelo. Él me quedó mirando y dijo: no. Ese momento tuve que sacudir el polvo de sus pantalones. Entonces, su madre vino presurosa y me dijo: Adrián, ¿por qué le castigas por una cosa tan pequeña como es el no haber recogido el periódico del suelo? Y yo tuve que decirle: querida esposa, no castigué a nuestro hijo por no haber levantado el periódico, lo castigué por desafiarme. Y eso es una cosa grande, aunque lo del periódico fue pequeño. Tal vez hay alguna cosa pequeña en su corazón y en su vida que Dios está empujando para que la haga, pero usted está desobedeciendo a Dios. Quiero decir, si usted está desafiando a Dios en algo pequeño, esa cosa pequeña puede transformarse en algo grande. Dios dice que la desobediencia es como hechicería, es iniquidad. Dios dice que la desobediencia es total idolatría. Y seguramente usted pregunta: ¿pero cómo puede ser idolatría? Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es un ídolo?
Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más, sirve más, teme más y honra más que a Dios. Si Dios quiere que usted haga algo y usted no lo hace, es porque usted ha puesto algo más delante de Dios, y eso es idolatría. Desobediencia es hechicería, iniquidad, idolatría. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, veremos que existe un deber que debe ser cumplido. Segundo, obediencia es una deuda que debe ser pagada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sencillamente, mi amigo, que Jesús ha hecho tanto por nosotros. En este pasaje de las Escrituras, note lo que él dice al dar una razón para obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pienso en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Piensa en lo que Jesucristo ha hecho por usted. Sufrió, derramó su sangre y murió sobre una cruz. Amigo, mire hacia el Calvario, el sangriento Calvario, y dígame si usted tiene derecho a desobedecer. Es un deber que debe ser cumplido, es una deuda que debe ser pagada. Tercero, obediencia es una delicia que debe ser preferida. No piense que la voluntad de Dios es algo que usted tiene que hacerla. Dios nunca se la va a imponer por la fuerza. Es algo que usted debe querer hacerlo. Y cuando usted aprende a obedecer, entonces va a aprender lo que significa el gozo de la vida cristiana. No existe tal cosa como un creyente desobediente feliz. Esa es una contradicción de términos. Leamos Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obediencia y regocijo van de la mano. Es una mentira del infierno el decir que el hacer la voluntad de Dios es doloroso y miserable. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahora, la razón por la cual algunos de nosotros no obedecemos al Señor, ni entendemos que hay gozo en obedecerle, es porque no confiamos en el Señor y tenemos dificultades recibiendo órdenes de un extraño al que no conocemos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, aprendemos que sus mandamientos no son gravosos. En esto se demuestra su amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ame a nosotros. Cuarto, obediencia es una decisión que debe ser practicada. Escúcheme. Usted debe decidir el obedecer, pero recuerde que Dios puede permitir que usted desobedezca. ¿Ha oído alguna persona decir: oh, bueno, se hará la voluntad de Dios, todo lo que sucede es la voluntad de Dios, así que solo alabe a Dios, si Dios quiere que algo suceda, pues sucederá, si Dios no quiere que eso pase, pues no pasará? Mi querido amigo, hay una palabra muy sencilla que describe esa manera de pensar: tonterías. Permítame decirle algo y escúcheme bien, por favor. No siempre se hace la voluntad de Dios. Reconozco que hay personas que dicen que siempre se hace la voluntad de Dios en todas las cosas. No es cierto. No siempre se hace la voluntad de Dios. Si siempre se hiciera la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad? Suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios y Dios le permitirá a usted que desobedezca, y esto no disminuye en nada la soberanía de Dios. Dios le da al hombre el poder de rebelarse contra él sin que sufra menoscabo su soberanía. Dios le ha dado al hombre la capacidad de decisión y usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas tropiezan sobre este asunto. Se preguntan por qué el mundo tiene los problemas que tiene. Dicen: bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el pecado y el sufrimiento? Y si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor no es tan poderoso.
Otras personas cambian un poquito este concepto al decir, si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor Él no es tan amoroso. Amigo, Dios es todopoderoso y Dios es amor. Pero Dios le ha dado al ser humano el poder de decisión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa capacidad. Usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas dicen, Dios puede hacer cualquier cosa. Eso no es verdad, no es verdad. Antes de explicar esto, quiero compartir con usted una pregunta que me hizo mi nieto. ¿Qué es más poderoso y mejor que Dios? ¿Qué es más diabólico que Satanás? ¿Qué es lo que la gente rica piensa que necesita? ¿Qué es lo que los pobres tienen en cantidad? ¿Y qué es aquello que si usted come, muere? ¿Sabe la respuesta? Pues la respuesta a todas esas preguntas es nada. Porque nada es más poderoso o mejor que Dios. Nada es más diabólico que Satanás. La gente rica no necesita nada. Los pobres tienen mucho de nada. Y si usted no come nada, con toda seguridad morirá. Así que la respuesta a la adivinanza es nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, mi amigo, hay cosas que Dios no puede hacer. Si yo le preguntara, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Y usted me responde, no hay nada que Dios no pueda hacer. Permítame decirle que usted está equivocado. Le diré algunas cosas que Dios no puede hacer. Recuerde que estamos hablando de que la obediencia es una decisión. Le diré 6 cosas que Dios no puede hacer. Primero, porque es Dios omnipotente, Él no puede fallar. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, es imposible que Dios pueda fallar. Segundo, es imposible para Dios hacer lo malo. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 2, leemos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, Dios no puede robar, Dios no puede cometer ninguna maldad porque Él es un Dios santo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Santiago 1, 13 y 14 nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Dios no puede ser tentado. Y alguno de ustedes me dirá, pero Jesucristo fue tentado. Tiene razón. Pero recuerde que Jesucristo fue tentado en su humanidad. Él no fue tentado en su esencia como Dios Todopoderoso, porque Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Leamos 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amigo, voy a detenerme en este punto porque antes de finalizar este programa quisiera invitarle a que se haga una sencilla pregunta. ¿Cuán fiel soy a Dios? Esto en el caso de que usted sea un creyente. Si aún no lo es, lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y buscar la paz con Dios y la paz de Dios para su atribulada vida. Ore sinceramente a Dios para que le perdone sus pecados. Y pídale al Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados en la cruz del Calvario, para que Él sea su Salvador y su Señor, y hágalo fundamentales. Se debe revisar la razón para obedecer, entender que la obediencia es una deuda que debe ser pagada y una delicia que debe ser preferida, y que la obediencia es una decisión que debe ser practicada. También empezamos a ver varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, primero, Dios no puede fallar porque es omnipotente. Segundo, es imposible para Dios el hacer lo malo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Quinto, Dios no puede ser injusto. Esa es la razón de la cruz.
Por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, les dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo ve? Hay cosas que son imposibles que Dios haga. Es imposible para Dios perdonar el pecado sin sacrificio. La razón por la cual Jesús murió en la cruz es para que Él pudiera ser tanto el justo como el justificador. Recuerda lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní en su oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el silencio del cielo dijo, no. Eso es imposible, eso es imposible. Sexto, Dios no puede forzar una obediencia amorosa. Dios no puede hacer que usted le ame, porque eso es una contradicción de términos. Amor forzado no es de ninguna manera amor. Dios no puede forzar a nadie a que reciba un regalo. Dios nunca le forzará para que usted le obedezca. Y esto no significa que Él pierda su soberanía. Simplemente significa que hay ciertas cosas que por la misma naturaleza de Dios, Él no las puede hacer. Y no las puede hacer no porque no tenga el poder para hacerlas, sino que por su misma naturaleza no las puede hacer. Y como Dios no puede forzar una obediencia amorosa, usted es el que debe escoger el obedecerle. Ahora, usted no puede obedecerle a menos que Él le capacite para hacerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. La obediencia a Dios es como el respirar. ¿Es el respirar un regalo de Dios? Bueno, es mejor que así lo crea. Dios le da pulmones y Dios le da el aire. Pero usted puede asfixiarse si no lo cree. La obediencia es un regalo de Dios en el sentido que Dios le da la voluntad. Dios obra en usted, pero es usted el que finalmente toma la decisión. Segundo, debemos reconocer los requisitos para obedecer. ¿Cuáles son los requisitos para obedecer a Dios? Voy a mencionar algunos si es que usted en realidad desea obedecer a Dios. Primero, su obediencia debe ser una obediencia informada. ¿Cómo puede obedecer a Dios si usted no sabe lo que Dios quiere que haga? Los apóstoles tuvieron los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora nota el contenido de los versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No puede ser más claro. Se les dijo lo que debían hacer y debían ir y hacerlo. Ahora, la razón por la que lo hicieron fue porque así se les dijo. Toda obediencia genuina es una obediencia informada. Lo que Dios no lo inicia, Dios no lo aprecia. Dios le dirá qué hacer y Dios nunca ha prometido bendecir cualquier actividad que Él no haya ordenado. Su obediencia debe ser una obediencia informada. Segundo, su obediencia debe ser una obediencia intencional. Verá, el hacer lo correcto no es únicamente el abstenerse de hacer lo incorrecto. Es obvio que los apóstoles querían conocer la voluntad del Señor Jesucristo. Yo trato de presentarme delante del Señor cada mañana y decir, Señor, estoy a tus órdenes. Quiero escuchar tu voz. Tal vez usted diga, bueno, no es mi culpa. Yo no sé qué es lo que quiere Dios que yo haga. Mi amigo, pudiera ser que sí sea su culpa. Leamos Proverbios capítulo 8, versículos del 32 al 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas.
¿Está usted escuchando a Dios? Se está presentando para servicio. Está diciendo, General Jesús, aquí estoy, soy tu soldado presentándome para servicio. Tercero, su obediencia debe ser una obediencia inmediata. ¿Qué es lo que les ordenaron a los apóstoles? Les dijeron, escuchen, les dijimos que no deben predicar o enseñar en su nombre. Esto es muy interesante. Miremos una vez más Hechos 5:28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora note cuidadosamente los versículos 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado. Le dijeron a Pedro que no lo haga, pero él siguió enseñando y predicando inmediatamente. Eso es obediencia inmediata. El entendimiento puede esperar. La obediencia no. El Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Nosotros no debemos preguntar por qué o cuestionar, debemos obedecer o morir. Y cuando Dios pone un punto final, no debemos transformarlo en un signo de interrogación, obediencia inmediata. Cuarto, su obediencia debe ser una obediencia inflexible. ¿Qué quiero decir con obediencia inflexible? Sencillamente, no importa lo que cueste. Usted no puede transigir en cuestiones de obediencia. Los apóstoles sabían que el desobedecer a Dios significaba muerte. Los apóstoles seguían predicando y la Escritura nos dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta no era una amenaza insignificante cuando ellos estaban predicando. Lo hacían con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Obediencia inflexible, a pesar de las circunstancias. Una obediencia selectiva no es obediencia. Quinto, su obediencia debe ser una obediencia apasionada. Quiero decir, hacer la voluntad de Dios con todo corazón. Los apóstoles estaban llenos de pasión, pasión quemante, abrasadora, emotiva pasión por el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted un verdadero celo por Dios? Que Dios perdone nuestra tibia, mediocre e indiferente obediencia. Si usted va a servirle a Él, hágalo con genuino gozo. La Biblia dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tercero, las recompensas de la obediencia. Le voy a decir 3 cosas que sucederán cuando usted comience a obedecer. Primero, el Espíritu será recibido. En Hechos 5:32, los apóstoles dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiere usted poder espiritual en su vida? Amigo, Dios nunca da poder espiritual a los rebeldes. ¿Por qué debe Dios liberar el ungido poder del Espíritu Santo sobre su vida cuando usted no está viviendo en obediencia? Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y el Espíritu Santo está presente para que sea hecho su trabajo. Dios no puede confiar a algunas personas su poder espiritual. ¿Ha enseñado alguna vez a un joven a manejar un automóvil? Si lo ha hecho, seguramente intensificó su vida de oración y compró un mejor seguro de vida. ¿No es cierto? Si usted ha enseñado a alguien a manejar un carro, casi estoy seguro que una de las primeras cosas que usted habrá enseñado a su alumno es en dónde está el pedal del freno. ¿Verdad? Usted le enseñó en dónde estaba el freno antes de enseñarle en dónde estaba el acelerador. Suponga que uno de sus hijos, al que está enseñando, le dice, mira papá, yo no estoy interesado en los frenos. No estoy interesado en cómo detener este carro, solo quiero saber cómo hacerlo correr.
En este punto usted seguramente guarda las llaves del carro en su bolsillo y dice simplemente, hijo, todavía no estás listo para manejarlo. Usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu hasta que no conozca la sujeción en el Espíritu. Nunca sabrá el significado de ir hasta que sepa el significado de detenerse. Escuche, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y aunque usted no sea un rebelde, ¿por qué Dios debería llenarlo con el Espíritu Santo? Supongamos que un hombre empuja su automóvil hasta una estación de servicio. Los parachoques están a punto de caerse, las llantas o ruedas están desinfladas, el tanque de la gasolina tiene un agujero, le falta el distribuidor y todos los faros de las luces están rotos. Sale un empleado de la estación de servicio y pregunta, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted contesta, llene el tanque de gasolina, por favor. El empleado mira el desastre que es su automóvil y con incredulidad le pregunta, ¿y para qué? Oh Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Y Dios pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué debo llenarte con mi Espíritu Santo? Dios da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y si usted no tiene poder en su vida, permítame decirle que es porque usted está viviendo en desobediencia. Segundo, el gozo es alcanzado. La Biblia dice en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted será un creyente gozoso cuando obedezca al Señor. Creyentes desobedientes no son creyentes gozosos. Y necesitamos más creyentes llenos de gozo. Cuando obedecemos, recibimos el Espíritu. Cuando obedecemos, alcanzamos el gozo. Tercero, cuando obedecemos, el Evangelio es creído. Veamos el contenido del versículo 42 de Hechos 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Le ha ordenado Dios que comparta a Jesucristo? Sí. ¿Cuál es la alternativa de obedecerle? Pues, desobedecerle. ¿Y cuál es el resultado de la desobediencia? No tener poder espiritual y carecer de gozo en la vida. Dios le ha dado un mandamiento para que lo obedezca, y si lo hace, Dios bendecirá su obediencia, le dará su Santo Espíritu y bendecirá todo lo que haga. En Hechos 6:1 leemos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Escuche, cuando usted obedece a Dios, el Espíritu es recibido, el gozo es alcanzado y el Evangelio es creído. Hay suficientes personas que me están escuchando este mismo momento que pueden poner de cabeza la ciudad en donde viven por Jesucristo. Créalo. Si es que somos creyentes obedientes. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que perecen y nos preocupemos por los que mueren, que piadosamente apartemos del pecado y de la tumba a los que se pierden, que lloremos por los que están equivocados, que levantemos a los caídos y les hablemos de Jesús, el poderoso para salvar,
Y no importa qué otras cosas usted esté haciendo, si no está compartiendo con los perdidos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, usted no es un creyente obediente. Ahora, no todos podemos hacer la misma cosa y de la misma forma. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos ser alcanzadores. De alguna manera, de alguna forma, Dios quiere que su iglesia comparta a Jesucristo con la comunidad. Si otros ya lo están haciendo, muy bien. Nos gozamos de tener esa ayuda. Y ellos deberían tener la misma opinión. Pero no podemos depender de lo que los demás hacen. Debemos decir, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro gozo, es nuestro privilegio el hacerlo. Ha estado Dios hablándole. Le ha estado diciendo a Dios que debe ser miembro de una iglesia cristiana evangélica activa. Le ha estado diciendo a Dios que debe hacer algo. Recuerde que el no hacer las cosas cuando debe hacerlas es un pecado. Le está diciendo a Dios que debe dar algo. Entonces, hágalo. No piense, algún día lo haré, o algún día daré. Hágalo ahora, dé ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita hacer una restitución? Hágalo ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita pedir perdón? Entonces, hágalo ahora. ¿Por qué no lo hace? Cualquiera que sea su razonamiento, recuerde que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hay algún punto en su vida de desobediencia a Dios? No olvide que la desobediencia es como la hechicería, la desobediencia es como la iniquidad, la desobediencia es como la idolatría. El problema no es el no levantar el periódico del piso, el problema es la rebelión contra Dios. Recuerde, Dios no está pintado en la pared. Hace años leí un relato que quiero compartirlo con usted ahora. Un padre y su hijo vivían juntos, su esposa y madre había fallecido. Era una noche de invierno. El padre y el hijo estaban en la sala. El fuego de la chimenea estaba apagándose, por lo que el padre le dijo a su hijo, que ya era un jovencito: Hijo, ¿podrías poner más leña en la chimenea? Sal afuera y trae unos cuantos leños para quemarlos. El hijo le respondió: Papá, estoy ocupado haciendo algo. No puedo hacer lo que me pides. El padre le dijo: Hijo, escucha, yo soy tu papá. Tú estás viviendo en mi casa, debes respetarme y obedecerme. Por eso te estoy pidiendo que traigas leña para la chimenea. Y el hijo contesta: No lo voy a hacer, estoy ocupado. No lo haré. Hijo, está bien. Esta vez no te lo pido. Esta vez te lo ordeno. Sal afuera y trae más leña para la chimenea, y si no quieres obedecerme, tampoco puedes vivir en mi casa. Y el jovencito le contesta a su padre: Así que así es la cosa. Entonces no viviré más en esta casa. Adiós. Y salió dando tremendo portazo. Salió hacia el frío invierno, abandonando la casa de su padre simplemente porque no quiso poner leña en la chimenea. Por muchos meses él estuvo ausente y comenzó a pensar y se dijo: Soy un necio, un total y completo necio. Mi padre me ama, él haría cualquier cosa por mí. Él me pidió que hiciera una cosa tan simple y sin embargo en mi orgullo y arrogancia le dije que no y le di la espalda a mi propio padre. Desafié a mi padre, he sido un necio. Me pregunto si mi padre jamás podrá perdonarme. Y el joven regresó a la casa paterna. Golpeó la puerta. Cuando su
padre lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el joven le dijo: papá, fui un necio. Estaba lleno de arrogancia y orgullo y autosuficiencia. Siento que te hablé en la forma en que lo hice. Papá, ¿podrías encontrar un espacio en tu corazón para perdonarme y recibirme nuevamente en tu casa? El padre abrió sus brazos, como cualquier padre lo haría. Lo abrazó, lo besó y le dijo: hijo mío, bienvenido a tu hogar. Y luego añadió: antes de que entres, trae leña para la chimenea. Ay, cuando se trata de la obediencia a Dios, no hay estatuto de limitación. Hay ciertas cosas sobre las cuales usted simplemente no puede decir: las voy a pasar por alto. Confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera de ser felices en Jesús que confiar y obedecer. Y si usted todavía no es salvo, esa obediencia viene con el creer en el Señor Jesucristo. Obedézcale, entregándole su corazón, confiando en Él como